pasado. Y esta tarde me decían los hermanos de predicar y compartir algo. Y hay un mensaje que el Señor me dio hace unos días y que espero que pueda entenderse, porque es un mensaje que no es muy predicado y puede llegar a malinterpretarse, pero espero que el Señor me ayude para hacerlo ver con facilidad y podamos aprender y crecer. Amén. El título ya de primera va a chocar un poco, pero el título que le he puesto a este mensaje es Pecados invisibles y santidad condenada. Es decir, mientras hay pecados invisibles, hay gente justa y santa que está siendo condenada. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué le he puesto este título? Porque hay gente que está pecando creyendo que está haciendo la justicia de Dios. Hay gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios, que está sirviendo a Dios, pero está pecando. Y no son conscientes de que están pecando mientras creen que están haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y esta clase de pecado, como no se predica normalmente, la gente no sabe que mientras estás haciendo eso está pecando. Normalmente al pastor nadie le va a preguntar: oye, pastor, si me emborracho, eso es pecado. Sí, ya, pero ¿puedo emborracharme? Nadie le va a pedir esa pregunta al pastor. Nadie le va a decir si puede robar, si puede hacer esto. Pero hay cosas que no tenemos tanta conciencia de que son pecados, porque parece incluso que estamos haciendo el bien o que estamos siendo justos. Pero vamos a ver con unos pasajes bíblicos cómo realmente se esconden pecados ocultos en el nombre de Jesús. Mira, el apóstol Pablo, que antes se le conocía como Saulo de Tarso, era un fariseo, luego se convirtió para mí en el apóstol de los apóstoles, pero antes de convertirse en el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, era un fariseo. Los fariseos, ahora nos dicen fariseos y pensamos en un hipócrita, pero para ellos no eran hipócritas, para ellos eran cristianos como tú y como yo. Y hacían la voluntad tanto como tú como yo, o mejor, porque ayunaban, firmaban y hacían muchas cosas. O sea, que era gente de Dios, para ellos mismos. Y Pablo era un hombre, un gran hombre de Dios que quería que hacía las cosas por el Señor, tanto que dice que él era estricto con la ley de Moisés, esa ley que le dio el Señor de no matarás, no harás esto, no harás aquello. Pues era estricto con la ley, dice, y celoso. Era alguien muy celoso por las cosas de Dios, muy estricto. Pero mientras él decía: soy celoso y soy estricto, ¿sabes lo que estaba haciendo? Como él creía que solamente había un Dios en el cielo, pero no estaba creyendo en el Señor Jesucristo y en su obra, que estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba llevándola a la cárcel. Estaba dejando que otras personas de Dios la mataran a pedrazos. Pero él creía que era un hombre de Dios, que estaba haciendo lo justo. Todos los fariseos creyentes: muy bien, hay que hacer la justicia, aplaudiendo. No sabía que mientras él era un celoso por Dios, estaba pecando. ¡Aleluya! Amén. Los fariseos, como hemos dicho, era el ambiente religioso que había en aquel tiempo, era la gente creyente de aquel tiempo. Pero no sabían que mientras ellos creían que estaban haciendo justicia por matar a un supuesto blasfemo que decía ser el Hijo de Dios, no sabían que estaban pecando y estaban injuriando y estaban haciendo cosas contra el verdadero Dios. Amén. Y mientras seguían juntos, estaban pecando. Y así nos damos cuenta cómo los pecados invisibles que cometían aquellos no se daban cuenta, porque no eran conscientes. Y aquella gente aplaudiría. Cuando tenían a Jesús crucificado, aplaudirían. Muy bien, el pueblo aplaudiría. Hemos hecho bien en pedirle a Pilato que lo entregara. Ellos pensarían que estaban haciendo las cosas como son. Y sin embargo vemos a Esteban, la otra cara de la moneda. Esteban dice que era un joven apasionado por Dios. Y dice la Biblia que Esteban hablaba de una sabiduría increíble. Estaba lleno de espíritu y hacía señales para la gloria de Dios y para su obra. Pero hay gente que le tenía envidia, eran los creyentes. Otros creyentes le tenían envidia a este joven y le levantaron un falso testimonio. Y por ese falso testimonio después los creyentes acribillaron a pedrazo a Esteban. La obediencia esta vez fue condenada con pedradas. ¡Aleluya! El apóstol Pablo, que hemos dicho antes, se llamaba Saulo de Tarso, estaba apresando a los cristianos. Soy celoso por Dios, pero estaba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, cuando va camino a seguir apresándola, se le aparece Jesús. El apóstol Pablo se convierte y ahora empieza a
antes, pero equivocadamente ahora lo lleva con buen cauce y ahora sí que empieza a seguir a la iglesia, empieza a ayudarle, empieza a bendecir a la persona, empieza a hacer lo correcto. Y ahora que empieza a hacer lo correcto, ¿sabes lo que le pasa al apóstol Pablo? Empiezan a pegarle verdazos ahora a él. Antes él dejaba que apedrearan a otros hombres de Dios, pero ahora él se convierte en un hombre de Dios que lo apedrean, que le pegan palizas, que quieren ir detrás de él. De nuevo vemos cómo la obediencia sigue siendo condenada. Le fue mejor siendo fariseo que siendo un cristiano. Gloria a Dios. Y si nos vamos a aquel que alcanzó la cúspide de la obediencia, si nos vamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él alcanzó el nivel de santidad que nadie podemos, Él alcanzó la cúspide de la obediencia, vemos cómo lo crucificaron y cómo todo el mundo lo echaba. Aleluya. Voy a dar un consejo y entro en el pasaje. Esto lo voy a leer porque quiero que se escuche claro. Antes de condenar a alguien, muéstrale la gracia de Dios. Porque en la Biblia pocos se equivocaron en mostrar la gracia de Dios, pero muchos que eran muy espirituales se equivocaron en condenar por la justicia de Dios. Es preferible equivocarte por amar que equivocarte por hacer justicia. Porque al fin y al cabo, nadie quiere la justicia de Dios para sí mismo. Porque la justicia de Dios que quiero para David me lleva a la muerte a mí. Los cristianos tenemos una opción. O cogemos la justicia de Dios o cogemos la misericordia. No puedo coger de vez en cuando justicia, de vez en cuando misericordia. Dios te dice, tienes un alma, coge la que quieras, justicia o misericordia. Si yo cojo la justicia que le ponga al que me cae mal, tiene que ser para el que me cae bien. La justicia que le pongo a aquel que no me toca nada, tiene que ser para mi familia. Pero si yo opto por la misericordia que le doy a aquel que peca y no me toca nada y me da igual lo que le pase, puedo utilizarla también para lo que yo hago. ¿Verdad? La puedo utilizar para mí mismo, pero no puedo coger una y otra. Solo se puede una. Entonces, es preferible equivocarte por amar que por juzgar. ¡Aleluya! Porque nadie queremos la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios para el otro es la justicia de Dios para mí. Lo que queremos es la gracia de Dios. Porque la gracia es la plataforma que ha dado la posibilidad al ser humano de ser elevado a su destino real, que era el infierno, a poder alcanzar el destino que nos espera ahora en Cristo, que es el reino de los cielos. Por lo tanto, iglesia, la mejor plataforma no es la justicia. Eso nos lleva a la muerte y al infierno a todos. Por eso el Señor tuvo que hacer la justicia sobre sí mismo y colocar el amor sobre los demás. Quiero decirte algo, iglesia, cuando tengas que actuar con justicia, con gracia, con rectitud o con misericordia, hazlo mejor con la gracia de Dios y la gracia de Dios y la misericordia con los demás. Porque eso hará que podamos ir al reino de los cielos y no condenarnos en el infierno de este mundo. ¡Aleluya! Ahora me voy a meter en el pasaje y no quiero que se levante ninguno que esté bien así. Juan 8, 3 al 5, 2 versículos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de toda la gente, le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que esta clase de mujeres la matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Chao, buena. ¿Tú qué opinas? Realmente estos escribas y estos fariseos tenían razón. Querían hacer la justicia de Dios. Y esa mujer merecía, por la ley, merecía morir a pedradas. Porque cometió pecado de adulterio y según la ley, tenían que matarla. Tenían que matarla a pedradas. Pero ¿saben? A mí me llamó la atención algo de este pasaje, y es que para ese pecado hace falta alguien más en esa historia. Aparece la mujer que adulteró, pero ¿dónde está el hombre? ¿Por qué los fariseos solo cogieron a la mujer? Porque la ley dice que sí que hay que apedrear a esa mujer, pero también al hombre que haya adulterado con ella. Y yo me pregunté, ¿por qué en esta historia, Señor, no aparece el hombre que adulteró? Y empecé a imaginarme cosas.
Porque la ley en Deuteronomio 22-23 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás la maldad de Israel. Ya hemos visto que el mandamiento no solamente era para la mujer, era también para el hombre. Pero ¿dónde estaba el hombre? Yo me imagino, mira, os voy a contar una historia y a ver qué pasa. Yo me imagino, iglesia, que aquellos escribas y fariseos estaban andando por aquel lugar y vieron a aquella mujer que ya muchas veces había adulterado, porque sería una mujer del mundo. Pero cuando entraron para llevarla, ellos armaron de justicia y de santidad, porque eran muy espirituales, y dijeron a esa mujer: vamos a llevarla y que la apedreen, porque es lo que dice la ley. Pero cuando entraron, ¿saben lo que pasó? Cuando entraron se dieron cuenta de que el hombre que había ahí era un fariseo, era uno de ellos. Y dirían: ay, ¿qué haces tú aquí? No me lo esperaba. Era bien, ¿te imaginas que por qué no trajeron a aquel hombre? Era porque era uno de ellos, porque era un fariseo. Y dijeron: anda, corre y sal de aquí, que ahora mismo si nos pillan, tú tienes que estar apedreado allí. Quítate, va, corre, fuera. Y aquel fariseo sorprendido y ¿qué vas a hacer por ella? Vamos a llevarla a que la apedreen, hay que hacer la justicia de Dios. Y se llevaron a aquel hombre porque como era uno de los suyos. O tal vez entraron y cuando iban a coger a la mujer para llevarla a que la apedrearan, iban a coger, echaron mal al hombre también, pero cuando cogieron al hombre era un familiar de los escribas. Y dijeron: ay, ¿qué haces aquí, primo? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí, padre? ¿Qué haces aquí, hijo? Me llené de rabia al ver que había dos adúlteros, pero cuando vi tu rostro familiar mío, fariseo mío, de mi compañera, ya empezaron a ver un poquito más misericordia. Y solo se puede justicia o misericordia. Dicen: corre, sal de aquí, primo. Corre, sal de aquí, padre. Sal de aquí, hijo, que como te vean te van a matar. ¿Vale? ¿Pero qué vas a hacer con esta? Tenemos que hacer la justicia, que la apedreen. Ella no tocaba nada. Y cuando la llevan, quieren llevársela y ponérsela al Señor y hacérselo santo, y hacérselo justo. Señor, la ley de Moisés dice que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. ¿Te das cuenta? Hay gente así. Hay gente que pone a Dios. Gente que sí que han pecado, adúlteros, borrachos, drogadictos, cualquier tipo de pecado, me da igual. Pero prácticamente ellos en el culto y el Señor, y eso no se puede hacer y tal. Y sabes, un día me crucé a uno que le pasó esto también en su entorno. Y digo: bueno, y vamos a cambiar el rostro del pecador. Y si en vez de este pecador que está juzgando, que no quieres que haga nada, ¿qué parece que te digo si cambiamos el rostro y es uno de los tuyos? Y cuando entonces le cambié el rostro, ya empezó a ver con ojos de misericordia, vi como los ojos de ira, de rabia, de justicia, de santidad se apagaban, y entonces se encendían los de misericordia, se encendían los de perdón, y guardaba silencio. ¿Sabes, iglesia? Hay mucha gente que quiere condenar a otros y los lleva ante Dios, diciendo: Señor, y quieren hacérselo justo, quieren hacérselo santo, pero realmente esto es lo que he predicado al principio del mensaje. Esto es un pecado invisible, utilizar la palabra de Dios para condenar a unos sí y a otros no, para condenar al que no me gusta, pero a mi familiar quiero tratarle con misericordia. Eso no funciona así. El adúltero cambia la cara de adúltero cuando tiene la cara de tu familiar, cuando tiene la cara del que amas. El borracho deja de ser borracho cuando es uno de los tuyos. El mentiroso deja de ser mentiroso cuando es uno de los tuyos, porque entonces no lo miras con ira de santidad, sino que lo miras con misericordia, el amor de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que con la misma misericordia y amor que tratamos a los que amamos y los que tenemos alrededor, tratemos a los demás en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira, iglesia, yo siempre tengo consciente que soy pecador y mis errores, y eso me brinda la oportunidad de poder tener más misericordia con los demás. Por eso cuando me presentan a veces casos de personas que empiezan: oh, mira esto lo que ha hecho, mira, así que hay que hacerle esto, hay que ponerle tal disciplina, hay que hacerle no sé qué.
Yo pienso y digo, como yo quiera matar a este, Dios me mata a mí. Porque tú imagínate, aquellos fueron listos, el pueblo fue listo. Y mira, ¿cómo que fue listo? Porque cogieron todas las piedras y dijeron, esto va a matarla. Y tenían todos los pueblos con la piedra en la mano. Pero el Señor, dice, voy a recordar ya, pues hay muchas memorias que parece que no están muy frescas. Dice, el que esté libre de pecado, ya se lanzó los pecados hacia las cabezas. Dice, que tiene la primera piedra. Y mientras tenían la piedra, tenían la mente vacía. Y no pensaban en las cosas que ellos hacían. Pero cuando el Señor dice, que esté libre de pecado, tiene la primera piedra, tiene el pecado, las cosas que ellos saben que hacen. Y entonces dice la Biblia, dice, y acusados por su conciencia, tiraron las piedras al suelo. ¡Aleluya! A veces tiene que refrescarnos el Señor la memoria un poco, ¿sabes? Hoy te quiero refrescar yo la memoria con tus errores, porque eso te da la oportunidad de que tengas más misericordia con los demás. Amén. ¡Aleluya! Por eso, bueno, lindo, porque no tiraron la piedra. ¿Tú te imaginas que hubiera algún librito que dijera, que esté libre de pecado? Yo soy santo. Yo quiero mucho al Señor, le tira la piedra. ¿Sabes lo que haría Jesús? Empezaría a coger unas cuantas y espérate que ahora me toca a mí. Y lo acribillaría a esa piedra. Porque todas las piedras que yo le tiro a los demás, Dios me las va a tirar a mí. Yo le aplico justicia a los demás, Dios me aplicará justicia a mí. Pero si yo aplico misericordia a los demás, Dios me aplicará misericordia a mí. Dice, perdona a los demás sus ofensas y yo perdonaré las tuyas. Aleluya. Por lo tanto, yo prefiero dar misericordia y dar gracia, porque yo sé que soy un pecador y necesito la misericordia y la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes? Estos fariseos eran muy listos. Ellos sabían, cuando fueron hacia Jesús, querían ponerlo entre la espalda y la pared. Se creían muy listos, se creían fieras. Y sí es verdad que eran fieras, porque eran fieras, sabían mucho. Pero dice la Biblia que si hay pastores, Jesús es el pastor de los pastores. Amén. Pues si hay fieras, saben mucho y se anhelan mucho. Dios sabe y se anhela mucho más, porque Él es el fiel de los fieles. Amén. Amén. Y ahora van estos fariseos que sabían mucho, pero no sabían contra quién iban a ir. Iban contra aquella mujer y en el camino dicen, ¿qué le decimos a Jesús? Porque claro, nos puede preguntar que por qué no traemos al hombre, o este siempre va perdonando a dos, perdona a borracho, a adúltero, perdona a todo el mundo, siempre que esta la quiere perdonar. Y estaban así conversando, pero uno de ellos con lucidez diría, bueno, tú tranquilo que lo vamos a poner entre la espalda y la pared, ya verás. Y cuando llegan, quiere hacer uno el valentón, se quiere hacer el listo, dice, oye Jesús, la ley de Moisés, ¿sabe quién es Moisés, no? Estaban tratando a Jesús, el hijo de José y María, pero yo te estoy nombrando a Moisés. Para ellos Moisés era más grande que Jesús. Y ya no Moisés, casi todo. Moisés, Abraham, Jacob, todo el cada uno le decía, tú eres mayor que tal, tú eres mayor que no sé quién. Entonces le pusieron el nombre de Moisés, como diciendo que es un gran hombre de Dios. No te opondrás a lo que dijo este hombre, ¿no? Utilizó la imagen de un hombre de Dios para que Jesús no hiciera misericordia con la mujer. Y luego utiliza la palabra, dice, porque la ley de Dios dice esto a través de Moisés. Entonces utilizó la imagen de un hombre de Dios y la palabra de Dios para que Jesús no hiciera misericordia. Te voy a dar un consejo. Nunca utilices la Biblia, aunque tengas Biblia y versículo, para condenar a los demás. Gloria a Dios. No utilices la imagen de hombres de Dios para condenar a los demás. Hay gente que dice, no, es que el pastor fulanito que es muy usado porque ha puesto esta norma o ha puesto esto, entonces tenemos que hacer no sé qué, no, porque empiezas a hacer daño a la gente por no dejar que Jesús haga misericordia con esas personas. No. Y entonces ellos pensarían cuando lanzaron esta palabra, ¿has visto? Ahora ves por dónde sale, ahora por dónde sale. Pero no sabían con quién estaban tratando. Entonces Jesús no le responde a esto. ¿Sabes qué hizo Jesús? Dice, y Jesús
se puso a escribir en piedra. Estaba preparando la suya. Y dice, espérate, que no te voy a responder, pero te voy a decir una que vaya a tirar todas las piedras. Sin hablar, no vamos a hablar nada. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes qué está diciendo? Es verdad, no te quiero decir que no. Porque si Jesús dice que no, se está poniendo la palabra de Dios. No podía decir, no, la perdono y da igual lo que diga Moisés, la ley de Dios. Porque entonces se opone ante ese hombre y se opone ante la ley de Dios. Ante el versículo de Deuteronomio que hemos leído. Entonces Jesús, ¿qué hace? No se podía oponer. Entonces le da libertad que tiene la piedra. Él le dio libertad. Nunca dijo que no, Jesús, que creemos que dijo que no podía. Él no dijo eso. Él dijo, el que esté libre, empiece. Él dio libertad para ti. Pero hay un requisito. Un requisito que dejaba a todo el mundo sin poder tirar. Entonces, de esa manera, estos que eran tan fieles querían poner tratando de la mano. Y el doctor, que ahora voy a poner yo a vosotros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dejó a todo el mundo callado. Dejó a todo el mundo atónito, Jesús. Porque si querían callar a Jesús, Jesús con una pregunta los callaba a todos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 ¿Sabes? Hay mucha gente que utilizará versículos de la Biblia o utilizará a hombres de Dios que han dicho cosas que, porque los hombres de Dios se equivocan, ¿no? Habrán dicho cosas o normas y que van a hacer daño a otras personas. Pero tranquilo. Tranquilo, que es muy peligroso, y te voy a decir un 100% fracaso intentar arrinconar a Dios. A Dios no puede liberar de hacer misericordia. Yo me dicen eso y digo, ya por dónde salgo, porque como digan que no, me van a decir que no estoy poniendo la palabra. Realmente la Biblia dice, la ley dice que tenemos que apedrearla, pero Jesús da libertad y dice, que quiera que quiera. Pero que esté libre. Nadie puede abusarte. Nadie puede abusarte porque hay uno en medio y ese es el único que sí que puede apedrearte. ¿Sabes? Yo cuando el Señor me daba este mensaje, David le decía lo siguiente: José, Señor, si yo estuviera ahí, tal vez hubiera cogido la piedra haciendo mensaje como mucho. Pero cuando lanzas la palabra de esté libre de pecado, hubiera venido a mi mente todos mis errores, mis fallos, que no todo el mundo sabe. Y sabe que hubiera provocado eso en mí, que me vaya en medio con aquella mujer contigo, suelte la piedra, me arrodille y te pida que no me apedrees tú a mí, porque yo no puedo apedrearla a ella, pero he entendido por esa palabra que tú sí puedes apedrearme a mí. Cuando entendamos que Dios pudo apedrearnos a nosotros, que Dios sí pudo mandarnos al infierno, y eso era la verdadera justicia de Dios, pero no lo hizo, entonces tendremos el amor, tendremos la misericordia de no estar tirando piedras a los demás y optar por el amor de Dios en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. La Biblia dice que mayor que la fe, porque esto surge cuando hay gente que no, es que la Biblia dice que no te voy a condenar, no, es que yo soy espiritual, no es que cuando se habla cristiano, la manga. Pablo muy estricto, la manga. Los fariseos muy estrictos, la manga. Pero la Biblia dice, mayor que la fe es el amor. Primero de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Amén. La fe, esto lo he sacado a través de un versículo que ahora digo, pero la fe es paralítica sin el amor de Dios. ¿Cómo? La fe es paralítica sin el amor de Dios. Por eso dice en Gálatas 5:6 que la fe obra por amor. Por eso la fe es paralítica, no puede andar, no puede hacer nada la fe si no hay amor en ella. ¡Aleluya! Es decir, el amor es el motor que hace funcionar, que hace andar y producir a la fe. Por eso Pablo dice que puedes hacer grandes cosas, dar tu dinero a los pobres, echar tu cuerpo al fuego, hacer grandes cosas que fe que tiene este cristiano. Pero dice, sin amor, de nada sirve.
Aleluya. Porque ese amor, cuando yo hago cosas, tiene que haber amor en ella, para que entonces tenga validez. Aleluya. Aleluya. Y mirad, en cuanto a lo del amor, os voy a dar un versículo que el Señor lo tenía en mente muchos meses y nunca sabía dónde meterlo. Y digo, justo aquí es. Mateo 1:19, mirad lo que dice. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, es decir, estaba, para que lo entendamos, estaba pedida con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Y como no quería usar a María, vuelvo a repetir esto. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Amén. Era lo que estábamos hablando. Pero mira, sin embargo, pero como no quería usar a María, delante de todo el pueblo, decidió romper el secreto, el compromiso. Aleluya. La Reina Valera dice que él era justo, y como José era justo, quiso dejarle el secreto. Aleluya. Este versículo hay algo que no concuerda, ¿verdad? Porque dice que como José era justo y obediente a la ley de Dios, decidió romper el pedido en secreto sin que nadie se enterara, y luego él decir, pues, que no se habían entendido o cualquier cosa. Porque un día por la tarde José fue a ver a su novia, y de repente su novia le dice que había quedado embarazada por el Espíritu Santo. Entonces José lógicamente quiso abandonar el secreto y poner una excusa, porque era obediente a la ley de Dios. Pero ¿saben lo que verdaderamente era ser obediente a la ley de Dios? Que José no la encubriera como hizo, sino que la difamara, que dijera que mientras él estaba pedido con ella había quedado embarazada, que se enterase todo el pueblo. Y dice la Biblia en el mismo capítulo de Deuteronomio, si no me equivoco, que esa mujer tenía que ser apedreada. Pero la Biblia, sin embargo, dice: José, como era obediente, como era justo, decidió encubrirla y dejarla en secreto. Y el que le preguntara, decir, no, porque no lo entendíamos. Pero José, lo tienes en tus manos, está traicionado. Para José la había traicionado, no había más. Mi novia me ha traicionado, María me ha traicionado. Gloria a Dios. Aleluya. Él pensaría que cuando le dijo, me he quedado embarazada por el Espíritu Santo, me está vacilando, me ha traicionado. Gloria a Dios. Pero lo mejor de todo fue lo siguiente: todos sabemos que el ángel luego le dijo a José, mira que el Espíritu Santo ha venido sobre ella y que tiene ahí ese hijo de Dios. Y todos sabemos esto, que se lo reveló el ángel. Pero lo mejor de todo es que José fue justo sin la revelación del ángel. José decidió no llevarla ante el pueblo y que la apedreara sin que el ángel le dijera nada. Porque hay gente que verdaderamente es justa y de Dios y no necesita la revelación ni de Dios ni de nadie, porque quiere mostrar misericordia y gracia. Aleluya. Y entonces me pregunto, ¿y por qué José no llevó a que la apedreara? ¿Por qué José, si teniéndolo en sus manos y habiéndose hecho daño, diciendo que había traicionado a su mujer, o su novia, mejor dicho, que con ese daño que tendría, con la tristeza que tendría, ¿por qué no cogió y la llevó ante todo el pueblo? Fácil. ¿Sabes por qué? Porque José, aunque su novia aparentemente la había traicionado, José aún la amaba. Y entonces cuando miró a María, cuando la vio que había quedado encinta, él había visto que la habían traicionado, que la habían engañado, que se habían reído de él, pero aún así, sabiendo la ley, que él podía llevarla a que la mataran a pedazo, él dice, no, María, tranquila, que no lo voy a delatar, me voy a inventar una excusa, que decir que por eso nos hemos dejado, pero no lo voy a hacer. Y María le diría, porque si en verdad lo tienes en tus manos, pero José diría, porque te amo, María, porque hay amor en mí hacia ti. Y este amor no me hace sacar la justicia en medio de la ley, me hace sacar el amor para poder darte una oportunidad, porque te amo en el nombre de Jesús. Iglesia, claro que hay Biblia para poder condenar a todo el mundo, y a mí también, pero aunque tengas Biblia, aunque tengas razones, aunque tengas motivos, aunque creas que te han engañado, aunque creas que han traicionado, opta mejor por el amor, opta por dar gracia, opta por dar misericordia, porque
solamente el amor de Dios te hará perdonar a aquellos que te han traicionado y brindarles misericordia cuando tienes la oportunidad de dejarlos que se hundan. Amén. Aleluya. ¿Sabes dónde ve Dios el amor que tienes hacia los demás, hacia el prójimo? Cuando tienes oportunidad de destruirlo. Hay gente que a veces me ha hecho daño y por muchas cosas no puedo yo hacerle, no puedo meterle mano por ningún lado, porque no salgo yo tranquilado. Y puedo hacerme el espiritual y decir, bueno, Señor, me perdono. Pero ahí el Señor no me la amor que diga yo, porque no puedo. Porque tal vez puedo calmar mi conciencia porque no puedo meterle mano a eso. Dios va a ver el amor que tengo al prójimo cuando realmente lo puedo poner yo entre la espalda y la pared y puedo destruirlo. Pero opto por no hacerlo y brindarla. Ahí Dios va a ver si verdaderamente tiene misericordia y amor en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Por lo tanto, no quiero seguir más y no quiero cansaros. Espero que os haya hecho bien, iglesia. Opta por la gracia, opta por el amor de Dios, que la justicia la ponga a Él. Y nosotros vamos a equivocarnos mejor por amar que por juzgar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Bendito sea el nombre de